Aprendiendo Jasper Studio, sesión 2. Después de lo que llevamos este día, vamos a ver el capítulo 3, si no me equivoco, ¿verdad? Capítulo 2. A mí siempre me gusta ver que más o menos es la guía de lo que vamos a estudiar. Aquí estoy ocupando el documento que está en Crocodile, que está compartido, que ahí está el link, ¿verdad? Ok. Entonces son conceptos básicos de Jasper Report. Lo que son los códigos fuentes, JRXML, las fuentes de datos, los formatos de impresión, la compatibilidad entre versiones, las expresiones, tipo de expresiones, cómo usar Java como lenguaje para las expresiones, cómo usar Groovy o JavaScript o Jasper Report Extension, perdón, o JavaScript, Groovy o Java como lenguaje de expresiones, ¿va? Luego cómo usar Jasper Report, las extensiones en el estudio, en el Jaspersoft Studio. Después unos programas simples, eso es lo que aspiraremos a ver. Buscamos por acá, en chapter 2. Entonces aquí la metodología es que vamos leyendo, traduciendo en el momento y creando el documento con los apuntes que se consideren apropiados. Va. Permítame que aquí fit width, a ver si al 100% como se mira. Va, aquí se mira mejor. Va. Entonces este capítulo dice ilustra los conceptos básicos sobre Jasper Report para entender mejor cómo es que trabaja Jasper Studio. Jasper Studio, si se recuerda, habíamos hablado en la sesión anterior, era como la herramienta para diseñar Jasper Reports. Bueno, tiene hay un manual, si usted quiere aprender Jasper Report como tal, se descargaría este manual, ¿verdad? ¿Ya? Pero como nosotros todavía no queremos aprender bien, va a llegar un momento en que posiblemente necesitemos aprender esa librería Jasper Report, ¿verdad? Por el momento no. Jasper Report, la diferencia es que se puede ocupar, es una librería, ¿verdad? De un montón de software, clases y cosas así, que yo la podría ocupar, por ejemplo, dentro de una aplicación Ruby on Rails. Llamar a esa librería Jasper Report y ocuparla para generar reportes dentro de la aplicación, ¿verdad? Entonces esa librería es la que ocupa el Jasper Studio, que es lo que estamos estudiando. Como ve, está publicada bajo la licencia LPGL, que es menos restrictiva que la licencia GPL. Puede utilizarse libremente en programas comerciales, ¿verdad? Sin necesidad de pagar licencias. Y esto es fundamental, dice, cuando son reportes creados en Jasper Studio que se usan en ambientes comerciales, en productos comerciales, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, Jasper Report es la librería, digamos. Jasper Studio ocupa esa librería para diseñar y generar los reportes, ¿verdad? Este capítulo contiene lo siguiente, que son los JRXML fuentes y que son los archivos Jasper o Jasper, como quiera llamar. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Eso ya lo platicamos. Los fuentes JRXML. Dice Jasper Report define un reporte usando un archivo XML, ¿ya? En versiones anteriores ocupaba este tipo de archivo, un archivo DTD. Entonces, por ejemplo, si queríamos ocupar un reporte que se llamara ejemplo, en versión anterior se llamaba ejemplo.dtd, ¿verdad? En esta nueva versión ya crearon lo que es un JRXML, que es un archivo que está compuesto por un conjunto de secciones, algunas de ellas concernientes al físicamente al reporte, las características como las dimensiones de la página, posicionamiento de los campos, la altura de las bandas y otras relacionadas al orden o las características lógicas, como el uso de parámetros y variables o la definición de un query. Entonces esto me parece interesante, lo voy a guardar. Si abrimos la herramienta, voy a abrir Jasper Studio, ahí se ve claramente de qué es lo que está hablando en este capítulo.
Luego dice la siguiente figura muestra un ejemplo. Este es, si abriéramos el código fuente de un programa JXRML, veríamos esto, que es un tipo especial de archivo XML, ¿de acuerdo? Vamos a ver con el ejemplo. No, no se puede cargar. Te sigue mostrando el ejemplo. Y aquí sigue mostrando el ejemplo. Luego dice, durante la compilación del archivo JRXML, ocupando algunas clases de Jasper Report, el XML es parsed, es enviado y cargado dentro de Jasper Design, dentro de un objeto de Jasper Design. Lo que hace, aquí básicamente explica el flujo, qué es lo que hay detrás de la herramienta. ¿Ya? Jasper Report después crea una clase especial de Java que representa todo el reporte. El reporte es compilado, iniciado y serializado en un archivo Jasper que queda listo para cargar en cualquier momento. Eso me recuerda a un programa que vendía a hacer, Lapis. ¿Así? Ajá, así más o menos trabajaba, necesitaba una llave y impresor para ponerlo y poder, y ahí solo se ponían los environment y los... Qué chévere. Va, mire, aquí estoy en Jasper Studio ya habían visto la interfaz. Y aquí veíamos que tenía 3 pestañas, el diseño, el código fuente y el preview. Entonces el source, este es el contenido de un archivo JXRML. En este caso el reporte se llama ejemplo. Aquí podría ser repins, por ejemplo, en algún momento .jxrml. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una serie de instrucciones en formato XML que, como dice la explicación, o sea, determina características físicas del reporte, características lógicas y características de lectura. Pero aquí tiene que estar algún query, digamos, por element header. Aquí están características físicas. ¿A dónde? No, al inicio creo que está un query, déjame ver. Aquí está, no. Subtitle. Bueno, pero si quisiéramos aprender XML, aquí nos meteríamos. Como no queremos, entonces esto es solo como conocimiento general. Puede ser algún momento que en algún momento sea necesario meterse al código fuente, ¿verdad? Y viéndolo uno se va familiarizando. Así es, así es. Entonces, pero eso tiene 3 elementos: las características físicas, características lógicas y los atributos de conectividad, ¿verdad? ¿Ya? Entonces esto, como dice, lo compila. ¿Ya? Aquí está la opción de compilación. Ahí se está generando, se compila porque Java es un lenguaje de programación compilado. Cada vez que lo genera, lo compila. ¿Ya? Aquí quiero ver, aquí ejecute el reporte. Y como cualquier compilación puede generar errores, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo que este capítulo, en mi opinión, dice es que lo que se ocupa en Jasper Design, en Jasper Software Studio, son en realidad archivos JXRML, ¿ya? Y que lo que hace uno visualmente, lo que la herramienta le permite a uno hacer visualmente, es construir archivos en JXRML, ¿verdad? Ahí le da el tiempo de compilación. Eso es básicamente lo que dice. Dice, vea, esto es bien importante. Dice, la velocidad de operación de Jasper Report se debe a que todas las fórmulas de reporte son compiladas, ¿de acuerdo? A nivel de byte, en código nativo Java. O sea que no durante la compilación en lugar del momento de correr. Cuando ya corre, ya solo corre el compilado. Dice que el archivo Jasper no contiene recursos extraños, externos, digamos, como imágenes, o nada, o extra script. Eso es aparte. Eso va en la forma. Así es.
Entonces aquí hace un diagrama como estado. Esto quizás es lo que tendríamos que aprender hoy. O sea, Jasper Report Engine es lo que está dentro de Jasper Report Design, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupa? Ocupa fuentes de datos, que pueden ser CSVs, archivos de Excel o bases de datos directamente. Ya agarra un Jasper File, que es lo que se construye, y eso lo compila, y ya compilado puede ejecutarlo y exportar el informe, que es el producto del Jasper Report, a PDF. Entonces este cuadro, este diagrama es bien importante. Y eso, claro, es para que hoy lo podemos entender, ¿va? Pero en principio teníamos la confusión de qué era qué, ¿verdad? Entonces esto viene a aclarar más que el Jasper Report es una librería, un conjunto de programas hecho en Java que puede utilizarse en otras aplicaciones inclusive. El Jasper Design es un software que sirve para construir Jasper, archivos Jasper, ¿verdad? Y que eso se compila, y ya compilados se pueden ejecutar. Ya compilados inclusive se pueden exportar al Jasper Server, que es lo que ha instalado Liz Molina. ¿Ya? Y el Jasper Server es otra onda. El Jasper Server es un software que ayuda a gestionar los reportes. ¿Qué puede hacer? O sea, puede hacer desde dar accesos condicionados a usuarios. Por ejemplo, un usuario que solo pueda generar... cola de impresión, ¿verdad? Tiene colas de impresión. Usted puede mandar y planificar, digamos, la generación de informes. Yo le decía a Vilma, por ejemplo, que los reportes de notas y lo de registro de la solvencia, lo de asistencia, todo eso se puede hacer como Jasper Report, obviamente va a tomar tiempo. Se sube al Jasper Server y ahí se programa, mire, tal fecha de cada semestre genere estos reportes. Entonces en la noche se queda el programa, agarrando su fuente de datos, agarrando el Jasper Report e imprimiendo, digamos. Luego habla sobre las compatibilidades entre las versiones. Dice, cuando una nueva versión de Jasper Report es distribuida, algunas clases cambian, como en todo el software, ¿verdad? Estas clases típicamente impactan la sintaxis XML y la estructura del archivo Jasper, o sea que tenemos que tener cuidado en futuras actualizaciones, ¿de acuerdo? Pero aquí dice, antes de Jasper Report 1.1.1, la versión 1.1.0, perdón, esto era un problema bastante serio. ¿Ya? Pero todo ha cambiado a partir de esa versión, ¿ya? Después del release 1.1.0, ya Jasper Report asegura compatibilidad, o sea, compatibilidad con versiones anteriores, ¿verdad? Eso quiere decir que las librerías ya tienen la capacidad de entender y ejecutar cualquier archivo Jasper generado con versiones previas de Jasper Report. Eso ya le dice un montón sobre la madurez del software, ¿verdad? Jasper Report 3.1 dice, el archivo JRXML se movió de un archivo DTD a un archivo XML, lo que lo hace aún más estándar. Ajá. Entonces ahí en esa versión hubo un cambio, entonces eso ya a nosotros nos favorece, ¿verdad? Y eso puede hablar de compatibilidad, o sea que en términos de compatibilidad podemos concluir de que en cada versión que salga hay cierta certeza de que los reportes que hagamos en Jasper Studio van a poderse seguir ejecutando en Jasper Report, la librería, ¿verdad? Luego viene el tema de las expresiones. Dice, muchos... Ay, ¿qué hice? Bueno, cálculos especiales, procesamiento de texto, que requieren algún conocimiento de un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Y es cierto, o sea, usted puede condicionar que si tal data se imprime o no se imprime, si pasan cosas, que la capture parámetros, todo eso lo puede, pues quiero, toda la, o sea, al igual que en Crystal Report, me imagino que usted puede condicionar ciertas características de impresión, ¿verdad? Sí.
ya, la longitud de un campo, tal vez, que si un campo va a aparecer o no va a aparecer, que si dependiendo del valor de un campo, imprima o no imprima otro, etcétera, ¿verdad? Los grupos, exacto. Entonces, las fórmulas, dice, pueden ser escritas en al menos 3 lenguajes, ¿ya? ¿Y por qué le doy de esto de necio? Sí, como que estoy en el cliente. Dos de ellos, dice JavaScript y Groovy, pueden ser usados sin ningún conocimiento de métodos de programación. Quiere decir que en términos generales, JavaScript y Groovy, que Groovy es primera vez que lo escucho yo había escuchado JavaScript, deberían de ser como los lenguajes de programación que pusiéramos por estándar para usar, ¿de acuerdo? Como conclusión. Aunque podemos usar Java también. Dice, todas las fórmulas en Jasper Reports se definen a través de expresiones, ¿de acuerdo? Entonces es un concepto que tenemos que manejar de aquí en adelante. Dice, el lenguaje por omisión para las expresiones es Java. Pero si no eres un programador, te recomendamos que diseñes tus proyectos usando JavaScript o Groovy. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esto como conclusión. Vamos a usar o JavaScript o Groovy, ¿de acuerdo? Y ya qué necesidad de darle así. Es que en el lector del PDF ya tengo las teclas ahí programadas. Va, entonces eso es otra conclusión. ¿Va? Sabemos de que hay expresiones, que las fórmulas y las expresiones obviamente las fórmulas se ocupan para definición de parámetros, para condicionar impresiones o no de elementos, para cálculos especiales, etcétera, como cualquier reporteador, ¿verdad? Y que lo que recomiendan para los que no son programadores es utilizar JavaScript o Groovy. Entonces queda definido que nosotros vamos a ocupar eso, porque eso es una herramienta que quiero que no solo ocupe el área de desarrollo, sino que puedan ocupar en operaciones eventualmente, etcétera. Dice, una expresión es una fórmula que opera sobre algunos valores y regresa un resultado, ¿verdad? Similar a una fórmula en una hoja o en una celda de una hoja electrónica, ¿verdad? No puede ser, qué falta de conciencia. Luego le habla sobre tipos de expresión, ¿de acuerdo? Los tipos de expresión es el tipo determinado del contexto en que se encuentra. Por ejemplo, si su expresión usa para evaluar una condición, el tipo de expresión debe ser boolean, true or false. You are creating expressions with a string or number. O sea, estos son como los tipos más importantes de expresiones. Los boolean, los byte, los short, los integer. Son como los tipos de atributos, ¿verdad? Me imagino, los tipos de variables que puede tener, ¿verdad? Boolean, byte, short, integer. Esto es en Java. Y por un ejemplo, si una expresión es usada para determinar el valor de una condición que determina, por ejemplo, ya sea que un elemento se imprima, el tipo de la variable que retorna debería ser Java Language Boolean, ¿verdad? ¿Okay? Dice, ni JavaScript ni Groovy es formal en términos generales acerca de los tipos de las variables, ¿verdad? Ya que ellos no son lenguajes típicos. El lenguaje por sí trata un valor de la mejor manera, tratando de adivinar cuál es el tipo de valor que viene en la variable, implícito. Entonces, por eso es que sugieren usar ese, ¿verdad? Pero eso es como cuando, usted en Visual Basic tiene los tipos de variables, ¿verdad? O tipos en Ruby también, entonces Java también, pero JavaScript y Ruby no se complica con eso. Permítanme, vamos a pausar por aquí. De ahí son los operadores, ¿verdad? Ya, vamos a guardar que son operadores usados en cualquier lenguaje de programación o en cualquier, ¿cómo se llaman en Excel? Las macros, ¿verdad? Macro fórmula. Fórmula, más, menos, división, igual. Y aquí da algunos ejemplos de la sintaxis usada.
name variable, name parameter, source key. Y aquí pone ejemplos. Por ejemplo, ciudad lo concatena con coma. Esto es como que agarrara de Excel y dijera la celda, tal cosa. Pero obviamente esto, como la programación, todo se aprende mejor practicando. Entonces, van a haber ejemplos, me imagino, que los permitan hacer esto. Tiene, si se fija, también tiene métodos. Todo objeto, dice, en una expresión puede incluir métodos. ¿Ya? Eso es, después, qué bobo. ¿Ya? Entonces, este es un método, longitud, substring. Esas son fórmulas. Los métodos son equivalentes a fórmulas en Excel, ¿de acuerdo? Aquí está un ejemplo de cómo usar un if-else, ¿de acuerdo? Si el nombre, si la longitud del nombre es mayor de 50, entonces imprima solo los primeros 50 caracteres, ¿vale? Substring 0 a 50. De lo contrario, imprima todo el nombre, eso quiere decir, como para que usted no tenga variables de impresión de 100 o de 60. ¿Va? Ahora, esto es programación, Vilmación. Aquí Sí. algunas cosas yo sé que las van, pero las va a entender mejor ya en la práctica, cuando lo toque hacerlo. Ahorita solo están dando a conocer, ¿de acuerdo? Luego viene usando Java como un lenguaje para expresiones. Java, dice Java fue el primer lenguaje soportado por Jasper Report y es aún el que se ocupa, el más usado, ¿de acuerdo? Y es el default. Y ahí le dan ejemplos de Java, pero como aquí no queremos aprender Java, sino que a lo sumo JavaScript vamos a aprender. Aquí le da ejemplos de programación en Java. Entonces, este sí es importante que lo leamos, usando Groovy como un lenguaje para expresiones. Este Groovy es primera vez que yo lo escucho, la verdad. La arquitectura modular de Jasper Report provee una forma de ponerles por plugin soporte para otros lenguajes adicionales de Java. O sea que eventualmente pudiéramos simplemente poner un plugin de Ruby en Jasper como tal, ¿verdad? Anótese ahí, averiguar si se puede establecer un plugin de Ruby, así es. Y ahí pone ejemplos, ¿verdad? Nuevo, doble, doble value, más doble value. Miren, este es bien interesante. Aquí es la sintaxis de Java. Miren la sintaxis de Groovy, es mucho más sencillo. Por ejemplo, para sumar una variable más otra es esto, para comparar una variable. ¿Ya? Entonces, en su momento, pues vamos a tener que aprender un poco de esto. Luego, como había dicho al principio, también permite usar JavaScript. ¿Ya? Es un lenguaje popular con una sintaxis bastante similar a Java y Groovy. ¿Ya? Y después dice que Jasper Report tiene extensiones que se pueden usar en Jasper Studio. Y aquí pone un ejemplo sencillo del programa. En conclusión, dice lo siguiente, un ejemplo de un programa sencillo que muestra cómo producir un archivo PDF from a Jasper file utilizando una data source name. Pero si se fija, este es un programa, o sea, esto solo lo da el capítulo. El objetivo del capítulo es servir de introducción para que los nuevos en Jasper Studio nos demos cuenta de que lo que Jasper Studio ocupa es Jasper Report y que si quisiéramos aprender Jasper Report tendríamos que meternos a usarlo o con Groovy o con JavaScript, ¿verdad? Eventualmente va a haber necesidad de que aún en el Jasper Studio tengamos que ocupar expresiones, ¿va? Porque querramos condicionar la impresión o capturar parámetros o cosas así, pero eso más adelante del manual me imagino lo vamos a ver. Y ese sería el capítulo 2. El capítulo 2, Vilma Sonia, fue más que todo una presentación de qué está dentro de Jasper Studio, digamos. ¿Ya? Se acuerda que ayer habíamos visto que si nos metíamos aquí al source, aquí veíamos el código fuente. Entonces ahí explica qué es un JXRML, que es un archivo que produce, que tiene que haber un proceso de compilación, ¿verdad?, de este código fuente
a un código ejecutable y que es ese Jasper, ese archivo, el que se puede después exportar a un Jasper Server para que se ejecute de manera planificada. Y aquí me imagino podremos encontrar algunas cosas que son expresiones de Groovy, ¿verdad? Más adelante, de Groovy. Es Ruby con G, ¿sabes qué será? Ya, entonces, habrán capítulos más adelante en los que enseñen cómo ocupar un poquito de Jasper Groovy. Entonces, nos vamos a quedar con eso, con que el capítulo nos enseña que Jasper Studio ocupa Jasper Report. Jasper Report crea lo que es un JRXML, que significa Jasper Report XML, que eso lo compila, ¿verdad? Y que puede usar expresiones para condicionar impresión y otro tipo de cuestiones un poquito o sencillas o avanzadas, ¿verdad? Y si quiere, quedemos ahí, ¿le parece? El siguiente capítulo, yo sí quisiera que usted tiene para hacer screencast. Lo puedo instalar. Va, instálelo. Y sí quisiera que lo dé usted, ¿le parece? Es como crear un reporte sencillo. Bueno, ahí lo lleva al paso a paso, con data que ellos le prestan. Y el cuarto capítulo, es un elemento de reporte. Eso sí ya lo vemos en conjunto, ¿se le parece? La otra sesión, si quieres, la trabajan solo ustedes dos. Yo ya la hice. Así es lo de Así es. Entonces hagan ustedes dos y graban el screencast para el capítulo 3, ¿le parece? Bueno. Y eso sería.